El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza, y la convierte en gozo. cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Y está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. El título del mensaje se titula El peligro de andar de lejos. Dígale a su hermano que tiene a su lado: el peligro de andar de lejos. Hoy quiero enseñarles un poco unos principios de la palabra de Dios que te van a bendecir, que te van a abrir los ojos y sobre lo cual Jesús enseñó. Quiero comenzar leyéndoles o dándoles un verso del libro de Génesis, el libro de la creación, el libro del comienzo. Porque cuando Dios creó al hombre, al primer hombre llamado Adán, no le había hecho la esposa, había creado el mundo, había creado todos los animales, los cielos, la tierra, y luego crea al hombre. Todavía no le había creado la esposa. Y una vez que Dios lo crea, lo primero que le da a este hombre, hay algunos que se equivocan y piensan: no, pastor, lo primero que Dios le dio a Adán fue la esposa. No es así. Lo primero que Dios le dio a Adán no fue una mujer. ¿Oyeron, muchachos? ¿Oyó mi hermano soltero? ¿Oyó mi hermana soltera? Lo primero que Dios le dio a Adán no fue una mujer. Lo primero que Dios le dio, dice que en la Biblia, que cuando usted lee, dice que y Jehová Dios puso al hombre que había creado en el huerto del Edén. O sea, la palabra Edén, yo una vez la expliqué aquí, es una palabra complicada. Su traducción significa lugar, puerta abierta, atmósfera. El Edén no es lo que nosotros creemos que es un lugar físico. Por eso usted no lo va a conseguir en ninguna parte de la tierra. No es un lugar donde usted vea que hay unos árboles bellos, una cascada. Eso es un Edén. No, eso no es Edén. Edén no es algo físico. Edén es la presencia de Dios. Edén es una atmósfera, es una puerta donde Dios colocó a Adán en un lugar donde él caminara con Dios, donde él tuviera la presencia de Dios, donde Dios se comunicaba con Adán. Por eso es que Adán y Dios hablaban y caminaban juntos en el Edén. Era el lugar donde se encontraba Dios con Adán, donde conversaba. Dios le dio lo primero que le da a Adán cuando lo crea, es colocarlo en su presencia, colocarlo en un lugar donde Dios tuviera comunión con su creación, donde el cielo tenía un encuentro con la tierra. Así que Edén no es un lugar físico, es una atmósfera, es la presencia de Dios. Así que lo primero que Dios le da a Adán es su presencia. ¿Escuchó, muchacha? ¿Escuchó, muchacho? Su presencia. Bien, ¿qué pasa luego? El hombre peca. Producto del pecado, esa atmósfera retorna al cielo. La presencia de Dios se retorna al cielo. La atmósfera retorna al cielo. El hombre queda separado de Dios. Dios hace un plan y es Jesucristo. Luego de mucho tiempo, Dios le da leyes y mandamientos para que el hombre caminara con leyes y mandamientos. Escúcheme bien: el que no tiene su presencia tiene que caminar con leyes y mandamientos, pero el que tiene su presencia, como dice Pablo, no hay ley. Ahora escuche, yo no voy a hablar de eso, yo voy a hablar, porque me voy a desviar. Pero pasan muchos años y aparece Jesús. Y esta es una introducción nada más para que usted pueda entender. Aparece Jesús en el escenario del mundo. El hombre había perdido la presencia de Dios. El primer Adán pierde la presencia de Dios. Viene el segundo Adán, Jesús. Y el segundo Adán, Jesús, comienza su ministerio con un mensaje: el reino de los cielos se ha acercado. Oiga, el reino de los cielos se ha acercado. Mira el mensaje de Jesús. Ese reino, esa presencia que se había perdido, esa comunión de Dios con el hombre, que había sido rota por el producto de la desobediencia y del pecado, es restaurada a través del mensaje de Jesús y del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Jesús viene anunciando un nuevo tiempo, viene anunciando que ahora el reino de los cielos vuelve a estar en la tierra. Ahora el Edén retorna, la atmósfera retorna, la presencia de Dios que había estado ausente miles de años retorna a la tierra.
Es el mensaje de Jesús. Por eso Pablo lo reconoce cuando habla en Efesios. Acompáñeme conmigo y lea Efesios capítulo 2, verso 13. Póngalo en pantalla. Efesios capítulo 2, verso 13. Vea lo que Pablo está diciendo y lea conmigo acerca. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Que hizo la sangre de Cristo acercarnos, acercar el cielo a la tierra, acercar el hombre a Dios y a Dios al hombre. Porque estábamos lejos, producto de la desobediencia del primer Adán. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Saben qué es peligroso? Por eso es que el pueblo de Israel caminaba con leyes y mandamientos, porque no tenían la presencia. Por eso el pueblo de Israel caminaba con disciplinas, con obligaciones, muchas veces con amenazas, porque no tenían su presencia. La estrategia de Satanás siempre ha sido tratar de alejarnos de la presencia de Dios. Por eso trajo la desobediencia. Satanás entendía que mientras Adán caminase en la presencia de Dios, le iba a ser imposible destruir al hombre. Lo primero que Satanás hace es, a través de la desobediencia y del pecado, alejar esa atmósfera de presencia de Dios. Porque el que camina en la presencia de Dios está guardado. El que camina en la presencia de Dios está protegido. El que camina en la presencia de Dios está librado. Es que esa atmósfera retorne al cielo, para poder Él tomar el control, para poder Él traer enfermedad, traer daño, traer maldad, traer tantas cosas. La presencia de Dios es garantía a una iglesia, a un país. Por eso Moisés, Dios le dice: anda y atraviesa ese desierto, yo voy a enviar mi ángel delante de ti. Moisés entendía bien porque tenía revelación, y Moisés le dice: yo no voy a ir para allá si tu presencia no va conmigo. Yo no quiero un ángel, yo quiero tu presencia, porque tu presencia es garantía de éxito, tu presencia es garantía de bendición. Y ante la presencia de Dios, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios le promete su presencia, y su presencia iba con el pueblo de Israel. Dice que en columna de nube de día, columna de fuego. Usted sabe la historia. Sin embargo, la estrategia de Satanás siempre ha sido, siempre, una vez que ya tú conoces el camino, una vez que ya tú estás enamorado de Dios, hemos probado mucho su gloria, ya no nos puede Él sacar del camino. Pero una de las estrategias de Satanás es desviarnos del camino, porque ya no nos puede sacar. Y le ha funcionado por siempre. Y es esta estrategia: bueno, está bien, sigue a Jesús, pero síguelo de lejos, no de cerca. No de cerca donde estás en la presencia de Dios, no de cerca donde está la atmósfera del cielo. Síguelo, pero de lejos. Y es triste lo que voy a decir, pero eso le ha pasado a muchos en la iglesia. Están siguiendo a Jesús como Pedro. Está oyendo cómo Pedro lo siguió un día, de lejos. Lea conmigo, lea conmigo. Le va a bendecir lo que le pasó al hermano Pedro. Léalo conmigo. Está en, ya le voy a dar el verso, Mateo capítulo 26, verso 58. Mateo 26, le digo antes de empezar a leer el verso: Jesús es arrestado, Pedro estaba allí. Pedro le había dicho antes a Jesús: te voy a seguir hasta lo último de la tierra y voy a dar mi vida por ti. Le había prometido a Jesús mantenerse cerca. Le había prometido a Jesús caminar cerca de él. Sin embargo, una vez que en el verso 57 dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin.
Dice la palabra de Dios que Pedro empezó a seguir a Jesús. Pedro se sintió, yo estoy siguiendo al maestro, pero dice que lo seguía de lejos. Y Pedro siguió a donde estaba Jesús. Jesús entró en el lugar donde estaba el sumo sacerdote y él se quedó en el patio, siempre de lejos. Y usted sabe lo que pasó en la historia. Usted cuando sigue leyendo ve que hay alguien en la fogata ahí calentándose que lo reconoce y le dice: yo te he visto, tú andabas con el maestro. Inmediatamente Pedro dijo: yo jamás, yo no soy de él. Y dice la Biblia que comenzó a maldecir. Para que se dieran cuenta que ese no era el lenguaje de los cristianos, empezó a tener el lenguaje de la gente del mundo. Todo aquel que empieza a caminar con Jesús de lejos empezará a tener el lenguaje del mundo, empezará a tener el lenguaje de los de afuera y negará y terminará por negar a aquel que te dio la vida. Una de las estrategias del diablo es tratar que el creyente pierda lo que perdió Adán cuando pecó, la presencia de Dios. Cuando tú caminas de lejos, tú estás siguiendo a Jesús pero sin su presencia. Y cuando tú sigues a Jesús sin su presencia, no podrás afrontar la persecución, no podrás afrontar la prueba. Necesitamos la presencia de Dios, necesitamos caminar con Él para poder vencer. Jesús vino a restaurar la comunión del hombre con Dios. Jesús vino a restaurar esa presencia de Dios con nosotros, no para que nosotros siguiéramos andando de lejos. Pablo dijo que para esto apareció Jesús, para que los que estábamos lejos pudiéramos estar cerca. Dios nunca quiso que el hombre caminara de lejos con Él. Dios nunca quiso tener una creación, unos hijos que caminaran allá y otros acá. Así está Venezuela hoy. Todo este país dice que es cristiano. Todo este país sabe quién es Jesús. Todo este país conoce que Jesús murió en una cruz. Todo este país ha visto las películas de Jesús, han visto y han leído sus historias. Todo este país dice que son de la fe cristiana. Pero ¿saben lo que sucede con todo nuestro país? Siguen a Jesús, dicen que son cristianos, pertenecen a la fe de Jesús, pero están caminando como Pedro, siguiendo a Jesús pero de lejos. Y este es el peligro también para los que están hoy aquí en la iglesia. Y me entristece a algunos que estaban hace mucho tiempo cerca, estaban llenos de ese primer amor. Hoy están viniendo a la iglesia, hoy siguen viniendo al Evangelio Cambia, pero están de lejos. Lejos de su presencia, lejos de su amor, lejos de su pensamiento, lejos de lo que Dios quiere hacer, porque ya no tienen tiempo. Antes de que Pedro le pasara esto, Jesús le dice: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte o para golpearte como al trigo. El trigo se sacude para poder sacarlo de la cáscara, para zarandearte como a trigo. Pero yo he orado al Padre que tu fe no falte. Hay hijos de Dios. Hay gente que el diablo ve el propósito de Dios en ellos y los pide para zarandearlo. ¿Y cuál es el zarandeo? Alejarlo de su presencia. Y eso fue lo que el diablo trató de hacer con Pedro. Tratar de que Pedro se sintiera bien porque él estaba siguiendo a Jesús. Yo no estoy mal, yo lo estoy siguiendo, allá va él. No lo he perdido de vista. Para donde él va, yo también estoy yendo. Así hay cristianos, están aquí en la iglesia, están siguiendo a Jesús, van allá, van acá, siguen los pasos, pero están de lejos. Están de lejos, no están cerca de su presencia. Y este es un peligro grave. Cuando Pedro pensó que estaba todo bien, cuando Pedro pensó que él estaba siguiendo a Jesús, que él estaba siendo fiel a Jesús, viene y cuando viene el día de la prueba, el momento de la prueba, lo niega. Jesús le había dicho: tú me vas a negar, y cuando escuches el gallo cantando 3 veces te acordarás de estas palabras. Y cuando escuchó, lo negó, el gallo cantó. Y después igual, y ahí el Pedro recordó lo que Jesús le había dicho y dice que lloró amargamente. Yo creo, gloria a Dios, que hay muchos que están caminando de lejos. Hoy este pastor es el gallo que les está cantando para recordarle, gloria a Dios, que deben de venir nuevamente a la presencia de Dios, que deben de venir nuevamente a la comunión con Dios, porque el diablo los ha pedido para zarandearlos como trigo, porque dice el diablo que Dios tiene grande propósito con tu vida. Hermano y hermana,
que has estado caminando de lejos, hoy está aquí una voz profética del cielo para hablarte que ese no es el modelo de Jesús, que Jesús no quiere caminar contigo de lejos. Él pagó un precio bien alto, Él pagó un precio de cruz para que tú no camines de lejos, sino para que camines con Él en su presencia y en su atmósfera, en su Edén. Si hubiese sido el propósito de Dios que camináramos de lejos, entonces Jesús no hubiese venido a la tierra. Jesús vino a la tierra para acercar el cielo a la tierra, para acercarte a ti y a Él. Murió por eso, y es el propósito del Dios mantenerte cerca y el del diablo mantenerte lejos. Pero a muchos el diablo nos engaña diciéndonos: no, tú no estás apartado porque tú sigues a Jesús, pero de lejos. Oiga, eso no es seguir a Jesús. Gracias a Dios por el gallo que le habló a Pedro. Y Pedro reconoció, gloria a Dios, en el canto del gallo las palabras de Jesús. Lloró amargamente su traición, lloró amargamente su negación, y se fue otra vez y fue un hombre de Dios que con su sombra se sanaban los enfermos. Pero ¿por qué el diablo lo persiguió? ¿Por qué el diablo le ofreció esta alternativa de seguir a Jesús de lejos? Porque sabía lo que Jesús tenía con él. Sabía que con su sombra los enfermos se sanarían. Sabía que sería Pedro el fundador de la iglesia. Sabía que sería la piedra sobre la cual Jesús edificaría su iglesia. Por eso Satanás le ofreció una alternativa más cómoda, un evangelio más amigable. Camina de lejos. Así hay algunos jóvenes dentro de la iglesia. Quieren el evangelio de Pedro, el que le negó. El evangelio de seguir a Jesús de lejos. El evangelio de mantener mi independencia. El evangelio de mantener haciendo las cosas que yo quiero, pero yo sigo a Jesús. Yo me siento que estoy parte del cuerpo de Cristo. Claro que lo eres, pero están sinceramente caminando lejos de Jesús. Y va a llegar el momento en que te vas a enfrentar, gloria a Dios, como Pedro. Jesús te va a enfrentar como Pedro entre un dilema, y escucharás, como hoy estás escuchando, la voz del gallo que te va a recordar, gloria a Dios, que has caído de la gracia de Dios y que necesitas volver a tu presencia. Yo creo que Dios hoy nos va a hablar. Vaya conmigo al libro de Lucas. Palabras de mi Señor Jesús. ¿Sabe que Jesús le dice a los fariseos? Es interesante que, fíjense, meditaba hoy que cuando Jesús le dice a los judíos, le dice: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se lo está diciendo a quiénes? A los venezolanos no. Se lo está diciendo a los judíos. ¿Sabe quiénes son los judíos? Los mayores practicantes de normas, mandamientos. Mira, eso tienen más, una cantidad de prácticas judaicas para acercarse a Dios y para caminar con Dios. Fiestas de esto, fiestas de aquello, de todo. Ellos se consideraban, de todas las naciones del mundo, la nación más cercana al cielo. Y aparece Jesús y le dice: el reino de los cielos se ha acercado. Se lo está diciendo a judíos. O sea, le estaba diciendo: todo lo que ustedes están haciendo y todo lo que hacen por acercarse a Dios, y están lejos. Están tan lejos que el cielo ha tenido que acercarse a vosotros. Interesante que se lo está diciendo a judíos. Ahora, en el libro de Lucas, capítulo 10, lea conmigo. Antes de Jesús dar esta parábola, había discutido con los religiosos. Jesús está hablando con un grupo de religiosos porque
sus discípulos y Jesús no se lavaban las manos. Y ellos tenían una normativa religiosa que era que no podían comer si no se lavaban las manos. Y lavaban los utensilios. Y todo era un rito, todo era rituales, para que la presencia de Dios estuviera con ellos. Y estaban lejos de esa presencia. Y ellos y critican a Jesús y a sus discípulos porque no se lavaban las manos. Le daba hambre y le echaban mano a la comida. Y entonces Jesús les dice a ellos, invoca un verso o una palabra que dio Isaías, el profeta, y le dice: bien habló de vosotros el profeta Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Jesús tomó un verso del profeta Isaías, a quienes ellos veneraban, a quienes ellos respetaban, y le dijo: de ustedes profetizó él. Ellos pensaban que esa profecía eran para los gentiles, pero Jesús le dice: es de ustedes quien él la está profetizando. Que de labios dicen y creen que Dios camina con ellos, pero están lejos de ellos. Dice: su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Mire, vea el peligro de andar de lejos. Cuando el corazón de un creyente está lejos de Dios, solo camina en leyes, mandamientos, en religión y en hábitos religiosos. Porque vengo a la iglesia, estoy bien. Porque diezmo, estoy bien. Tú puedes diezmar, tú puedes ofrendar, tú puedes venir a la iglesia y caminar lejos de Jesús. Y Jesús le está diciendo a los judíos: ustedes guardan todas estas cosas. De boca dicen que me aman, de boca me alaban, de boca me honran. Tu corazón está lejos de mí. ¿Y qué es lo que Dios busca? El corazón del hombre. Siempre que alguien empieza a caminar lejos de Dios, o de lejos, a seguir a Dios de lejos, va a caer en religión, va a caer. Por eso es que los religiosos no tienen la presencia de Dios. Por eso es que los religiosos viven en normas, viven en leyes, viven en hábitos, pero nunca en su presencia. Pero el que tiene la presencia de Dios, escúcheme bien, el que tiene la presencia de Dios no guarda un mandamiento por temor al mandamiento, lo guarda por amor. O sea, no tiene ley, no camina en una ley, camina en amor. Porque tiene la presencia de Dios. Yo creo que una iglesia que tiene la presencia de Dios, no hay que estar metiéndole miedo con el infierno, ni está diciéndole esto ni nada. La gente sigue a Jesús y ama a Jesús porque conocen su presencia y porque valoran su amor. Vea conmigo lo que dijo Jesús en el capítulo 10. Le va a bendecir esto. Verso 25. Y aquí se va a poner muy bueno. He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probar a Jesús. Mira, era un intérprete de la ley, era una persona, un judío que conocía mucho el Antiguo Testamento. No solamente lo conocía, ellos certificaban, el sistema religioso certificaban a los intérpretes. ¿Quién eran los intérpretes de la ley? Eran personas formadas desde muchachos en la ley judía. En todo el Antiguo Testamento se sabían todo de memoria la Biblia o el Antiguo Testamento. Y eran los encargados de darle interpretación. Este hombre bien preparado se levanta y para probar a Jesús le dice: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Le está diciendo qué dice la Biblia y cómo tú la interpretas. Mira qué interesante. Una cosa es lo que dice la Biblia, otra cosa es cómo la interpretas. O muchas veces cómo te la interpreta el diablo, o cómo te la interpreta la religión. Y aquel respondiendo dijo, porque se sabía la Biblia de memoria, pero caminaba de lejos: este
intérprete de la ley, se conocía la ley, pero no conocía al dador de la ley. Qué peligroso es esto. Así hay gente en la iglesia detrás de milagros y no del hacedor de milagros. Así hay gente en la iglesia detrás de una sabiduría y no detrás del Dios que da la sabiduría. Así hay muchos en la iglesia detrás de una bendición y no del Dios que da la bendición. Así estaba este intérprete, no tenía la presencia de Dios, tenía leyes, tenía mandamientos, tenía conocimiento, pero no su presencia. Por lo cual respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Mira cómo se sabía. ¿Tenía la doctrina correcta? Sí, estaba correcto. Jesús no lo contradijo. Jesús le responde y le dijo: bien has respondido. Fíjese que respondió bien. Tenía la doctrina correcta, pero no tenía el Dios de la doctrina. Tenía el mandamiento correcto, pero no tenía el Dios del mandamiento. Caminaba, escúcheme bien, en una ley y no en la presencia de Dios. Y cuando se camina en ley y no hay vida, escúcheme bien, no hay poder para hacer. Escúcheme, poder para hacer. Sabes mucho, haces poco. Sabes mucho, vives poco. ¿Producto de qué? No cargaba la presencia de Dios. Él le responde, pero él queriendo justificarse. ¿Por qué se quería justificar? Porque él sabía que no estaba viviendo este verso. Se lo sabía de memoria, pero no lo vivía. ¿Por qué? Andaba de lejos. No cargaba la presencia de Dios. Cargaba normas y mandamientos. Quien no carga la presencia de Dios se va a llenar de normas y mandamientos, pero no se va a llenar de la vida de Jesús. Queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Mire qué pregunta tan sarcástica. ¿No va a saber él quién es su prójimo? ¿No sabe usted quién es su prójimo? Me lo va a decir. Usted y yo no somos intérpretes de la ley, formados en universidades para esto. Este hombre había sido formado, no va a saber. Pero sin embargo, para justificarse, le dijo así a Jesús. Mira cómo se pone esto interesante. Porque la respuesta que da de Jesús es una respuesta del cielo para ti y para mí. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Un sacerdote. Sí, estamos hablando de un judío que practicaba o debía practicar este mandamiento que había dicho este intérprete. Debía ser el ejemplo de este mandamiento. Pasa el judío, pasa el sacerdote que conocía la ley, el pastor de la iglesia que sabía todo, pero que caminaba de lejos. Y dice Jesús que este sacerdote, viéndole, le vio. Viéndole, mírenlo como dice, pasó. ¿Qué dice que pasó? De largo. Sigamos. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, no cerca del forastero que había sido herido, sino cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Un levita es un servidor dedicado al servicio al templo de Dios. Eran la gente que debía ser el ejemplo que más conocían estos mandamientos. Y miren lo que pasó. Pasaron de largo. Verso 33. Pero, siempre hay un pero. Pero un samaritano. ¿Quién es un samaritano? Alguien que no es judío, que iba de camino, vino cerca de él. Ponga atención a esa palabra, cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. ¿Qué lo movió a la misericordia al samaritano? Se acercó. ¿Qué pasó con el sacerdote y con el levita? Siguieron de largo. Lo que movió
al samaritano a misericordia fue acercarse a donde estaba el herido. Cuando se acercó, se sensibilizó. ¿Oyó? Se sensibilizó y fue movido a misericordia. No era que el samaritano era mejor persona que el sacerdote o mejor que el levita. Lo que hizo el samaritano mejor fue acercarse. No era que eran mejores personas, es que la decisión de acercarse fue la mejor decisión, la del samaritano. Acercarse. Se acercó. Porque se acercó, se sensibilizó. Fue movido a misericordia. Es tremendo lo que voy a decir, pero es una gran realidad. Cuando tú caminas lejos de Dios, tú no eres sensible nunca a su voz, nunca a su palabra, nunca a su espíritu y nunca a las necesidades de la gente. Porque caminas de lejos. Este sacerdote caminó de lejos, le vio de lejos. No hubo, gloria a Dios, una sensibilidad porque se mantuvo de lejos. El levita se mantuvo de lejos y caminó de lejos, por lo cual no hubo un redarguir del espíritu porque se mantuvo de lejos. Y este es el peligro de andar de lejos, es que no te sensibilizas a nada de lo que el Espíritu Santo le hace llorar y lo sensibiliza a él. Mantenerse caminando de lejos crea callos en el corazón y en la conciencia del creyente. ¿Usted sabe lo que es un callo? Un callo es una protuberancia que te puede salir en las manos y que hacen que tú pierdas sensibilidad. ¿A cuánto le han salido callos alguna vez en su vida? Los que trabajan le han salido callos, los flojos no les sale callo, le salen lagañas. Pero a los que trabajamos en la vida nos han salido callos. Y cuando te salen callos ya tú no tienes sensibilidad en esa zona. El caminar de lejos te crea un callo en la conciencia y te crea un callo en el corazón. Y cuando Dios te quiere hablar, como estás de lejos y estás con un callo gigantesco, no eres sensible a la voz de Dios. Y después está, pastor, ¿por qué yo no oigo la voz de Dios? Porque tienes tremendo callo por caminar de lejos. En tu conciencia y en tu corazón. Fue movido a misericordia porque se acercó. Hay gente en esta iglesia que están siendo movidos a misericordia porque se acercan a las necesidades en los barrios, porque ven cómo vive la gente pobre, porque ven cómo vive la gente que tiene mucha necesidad. Son movidos a misericordia y se convierten, gloria a Dios, de ser unos demandantes a ser unos ofertantes. Y vienen y empiezan a dar teniendo ellos mismos necesidad. ¿Por qué? Porque se sensibilizan gracias a que se mantienen cerca de lo que Dios quiere hacer. Sería bueno, padre, que un día, en vez de estar con esa sobreprotección, y algunas madres vayan con sus hijos al Evangelio Cambia y los lleven a esos barrios donde hay tanta necesidad para que se sensibilicen. Y sean movidos a la misericordia. Padre, Señor, que mi hijo sea un dador, que mi hijo sea un hombre de Dios, que mi hijo sea una mujer de Dios. Y no lo acercas. No, es que me lo pueden matar. Te lo va a matar el diablo y es peor. Está más protegido en las manos de Dios que en tus manos. Está más protegido con una camisa del Evangelio Cambia que sin ella. Muchos padres, muchos esposos, oiga, llega el lunes a su casa de su trabajo, de sus obligaciones, de las cargas de esta vida. Oiga, porque Satanás nos pone muchas distracciones para que caminemos de lejos. No quiere que tú camines en su presencia, no quiere que la presencia de Dios te sensibilice y te mueva el corazón a la misericordia y a ser un dador. Por lo cual, oigan, te pone cargas.
para que te ocupes en ellas. Una vez se lo dije a esta iglesia y ha sido la estrategia del diablo y fue la estrategia de Faraón con el pueblo de Israel. Cuando Moisés le dice a Faraón: deja ir a mi pueblo, vengo con un mensaje de Dios, deja ir al pueblo de Dios, déjalo ir. Faraón lo primero que hace es decirle a todos los egipcios, a todos los capataces: vamos a darle más carga, vamos a darle más trabajo, vamos a multiplicar la carga. ¿Para qué? Para que no se ocupen en palabra mentirosa. Vamos a darle el doble del trabajo para que se ocupen en eso y no oigan a Dios, para que se ocupen de eso y no caminen cerca de Dios. ¿Sabe lo que va a hacer el diablo con mucho para mantenerte de lejos? Va a multiplicar la carga. Por eso la problemática nacional es contra esta iglesia y contra el evangelio Cambia. Multiplicando la carga. Ahora tienes que dedicar más tiempo para conseguir las cosas. Ahora tienes que dedicar más esfuerzo para conseguir las cosas. Ahora tienes que dedicar más fe y más tiempo que nos desgasta. Algunas personas que tengo tiempo que no lo veo, cuando le pregunto: ¿dónde estabas? Que no te he visto. No, pastor, yo estoy yendo, pero lo que pasa es que ya no tengo el mismo tiempo. Es que estoy ahorita en unos proyectos, es que estoy ahorita en la universidad, es que estoy ahorita en esto, pero yo sigo yendo. O sea, yo sigo siguiendo a Jesús, pero de lejos. Y esa es la estrategia de Satanás: decirte: tú estás bien, así vas bien, Dios se entiende. Pero Jesús dijo: si algo te es ocasión de caer, de alejarte de mí, córtalo. Mejor es entrar en la vida sin un brazo, sin un título universitario, oh gloria a Dios, que con título universitario ser tirado al infierno. Y perdónenme si en algunas cosas sueno radical, pero nada te puede separar del amor de Dios. Nada justifica que tú empieces a caminar con Jesús, pero de lejos, y que tengas tremendo callo en tu conciencia y en tu corazón, que ya no oyes a Dios como antes, ya no lloras con Él como antes, ya no oras con Él como antes, ya no lees la palabra de Dios con el hambre de antes. Y a algunos padres les pasa igual. Llegan tan cansados de la carga que Faraón le ha hecho. ¿Para qué toda esta revolú en el país? Para que tú te ocupes en ello y no te ocupes en caminar de cerca con Dios. Y están tan cansados, están tan desgastados que no tienen tiempo, no dedican esfuerzo en saber cómo están sus hijos, cómo les fue, qué problemas tienen. Nada. Y pasa el lunes igual, pasa el martes igual, pasa el miércoles igual, y la siguiente semana, y así se le va el año. No son sensibles a lo que está pasando el niño, a lo que está pasando la niña. No son sensibles a lo que está pasando la esposa. Y pasa un año, y pasa 2 años, y cuando ve por caminar y tienen un matrimonio, pero están caminando de lejos en ese matrimonio, y por caminar de lejos en ese matrimonio pierden el matrimonio, y por caminar de lejos con esos hijos pierden los hijos, y por no darle la atención a la niña, otro niño se la dio. Y después están: pastor, me salió embarazada la muchacha. Sigue caminando de lejos, lejos de tus hijas, lejos del corazón de tu hijo, lejos del corazón de tu esposa, lejos del corazón de Dios. Así está pasando a muchos en la iglesia. No tienen tiempo, no se dan cuenta. Tengo mi matrimonio, tengo mis hijos, pero estás caminando de lejos. Tengo la iglesia, tengo el evangelio Cambia, pero estás caminando de lejos. Y es un engaño que muchos piensan: no, mi matrimonio está bien, mis hijos están bien. Sí, están bien por un tiempo, hasta que crecen, hasta que llegan a la adolescencia, y ahí manifiestan todas las carencias que tuvieron en la niñez, y todas las carencias de amor y de atención del padre se manifiestan en las niñas cuando salen embarazadas. Porque la figura masculina del padre no la tuvo y un amigo se la ofreció. Y después están echándole la culpa a quien la embarazó y no a quien la crió.
si te acercaras un poco más al corazón de tu hija, Padre, si te acercaras un poco más al corazón de tu hijo, si te acercaras un poco más al corazón de tu esposa, si te acercaras un poco más al corazón de Dios, te darías cuenta de muchas cosas. Pudieras, gloria a Dios, atenderla y pudieras edificarla y pudieras protegerla. Pero tantas cargas de Faraón te mantienen en un matrimonio caminando de lejos. Te mantienen siendo padre caminando lejos de tus hijos. Y te mantienen siendo de esta iglesia caminando lejos del corazón de Dios. No es lo que Dios quiere. Hoy Dios quiere hacerle un llamado a muchos en este lugar y una advertencia a los que están cerca y un llamado a los que están lejos. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Nunca es tarde, nunca lo es. Nunca se es demasiado joven, nunca se es demasiado anciano para acercarse a Jesús y para caminar cerca de Él. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, que es su vehículo, le llevó al mesón. El mesón es un hotel. Y cuidó de él. Este hombre no sabía que existía este mandamiento. Este hombre no sabía que el segundo mandamiento más grande es: amarás a tu prójimo. Él no sabía la Biblia como este intérprete de la ley. Pero ¿qué lo movió? Andar de lejos. Hay gente aquí que no sabrá mucha Biblia, no sabrá mucho, pero al estar en el Evangelio Cambia, acercarse a la sensibilidad, son sensibilizados y caminan en amor sin tener el mandamiento. Sin tener el mandamiento. Y tú le preguntas a muchos de estos jovencitos: recítame cuál es el mandamiento, el segundo mandamiento más importante. Y te dicen: no sé, pero lo viven. Pero lo viven. ¿Por qué? Porque caminan cerca. Y hay muchos que se lo saben de memoria y que como caminan lejos no lo practican. Y les cuesta. Y te le habla, hay una necesidad. Y vamos a Katia. Ya para eso no voy a dar. No, yo no voy para allá. Anda y métete en una necesidad para que tú seas movido. ¿Sabe qué? A las actividades sociales del Evangelio Cambia van gente que no son cristianas a servir con su camisa del Evangelio Cambia. O sea, y digo que no son cristianos porque sí lo son, desde el punto de vista de la religión. No vienen a una iglesia de repente. Por ejemplo, le pongo, varios médicos fueron a Petare. Conocí a una de ellas y fueron a servir. Y no vienen a una iglesia. Pero ¿sabes qué? Han visto lo que está haciendo el Evangelio Cambia y son sensibilizados. Y como son sensibilizados, hacen como este hombre. No tendrán mandamientos, no sabrán mucho de leyes, no sabrán mucho de Biblia, pero son movidos a misericordia. Y lo practican, el amor. Estaba esta semana hablando con un especialista de una cosa, no es cristiano. Lo conocí en un lugar y yo tenía que buscar algo que él vende. Y él siempre lo lleva porque es vendedor a donde uno está. Pero se había tardado en dármelo y yo había estado también ocupado. Y le escribo y me dice: pastor, le invito a que venga el sábado a mi casa a tomarse un café y ahí se lo doy. Y yo cuando escuché esto dije: yo voy a perder medio sábado, porque ya sé lo que quiere. Entonces no fui ese sábado porque estaba ocupado y tuve que esperar el sábado que estuviera desocupado para escribirle, aunque necesitaba lo que él tenía. Porque él no quería dármelo, porque él quería que yo le hablara. Y yo sabía. Y voy. Le escribo: mira, hoy estoy disponible, voy a buscarlo. Perfecto, véngase a tomar el café. Llego allá y se alegró y
mismo me preparó un café como lo quiere, y espumoso, y con mucho amor. Me sirve el café y empieza a hablar. Y hablar. Y después empieza a preguntarme. Y el evangelio cambia, y de Dios. Y yo empiezo a hablarle, y hablarle. Y hablarle de Dios, y hablarle. Y le muestro el video de Petare, que está en YouTube, de lo que sucedió allá. Y mientras él lo veía, empezó a llorar. Y a llorar, y a llorar. Y cuando terminó de verlo, se seca sus lágrimas y me dice: pastor, ¿yo puedo ser parte de este equipo? ¿Yo puedo? Yo quiero hacerlo. ¿Sabes? Cuando vio, fue movido. Y me dice, yo le digo, bueno, la próxima actividad va a ser en Katia. Si hay otra antes, te aviso. Me dice: pastor, yo quiero ir, yo quiero ser parte. Yo soy católico, pero no hay problema. Le digo, no hay problema. Usted puede ser católico, judío, usted puede ser lo que quiera. Mientras tengas un corazón sensible para Jesús y para dar, puedes ir. Me dice: ay, qué bueno, vale. Ustedes sí son diferentes. Somos la gente de Jesús. Jesús no le preguntaba a la gente: ¿qué religión eres tú para ver si andas conmigo? Jesús veía el corazón. Así que, como él, van muchos médicos, gente, y cuando llegan al lugar y ven la experiencia, y entonces salen tan sensibilizados que no solamente quieren poner su conocimiento. Primero van a poner su conocimiento, no dan nada, pero después dicen: pastor, yo quiero no solamente poner mi conocimiento, yo quiero poner también mi bolsillo. ¿Cuánto hay que dar para ayudar a eso? Qué cosa tan hermosa. Mire, yo lloré. Yo hablaba con una doctora que me dice: mira, atendimos no sé cuántos pacientes, pero la mitad los atendí llorando. Yo nunca había visto tanto amor en la gente cuando da. Todos los que estaban ahí estaban amando a la gente. Yo no había visto algo, yo no había sentido la presencia de Dios, y yo no había visto tanta necesidad como la que había ahí, pastor. Yo quiero dar, yo quiero ayudar, yo quiero colaborar. Son los samaritanos de este tiempo. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. Porque los sacerdotes y los levitas, por andar de lejos, Dios no está haciendo nada con ellos. Pero aquellos que decían samaritanos, que son lejos, que no sirven, son los que hoy en día Dios está levantando, gloria a Dios, para hacer lo que hay que hacer. Interesante, porque Jesús lo dijo en una parábola, y yo lo estoy viviendo en este tiempo. Yo lo estoy viendo en este tiempo. Es posible, hermano, que vienes a esta iglesia y te llamas cristiano, que gente que no han venido a la iglesia están yendo a estos operativos, están dando dinero para estos operativos, y tú que eres de adentro y te llamas sacerdote y te llamas levita, no has hecho nada. No has ido, no has dado. Si no lo has hecho, estás caminando de lejos. Acércate hoy. Decir: hoy ya no camino más de lejos. Hoy ya no voy a ser como Pedro, a seguir a Jesús de lejos. No. Hoy voy a ser cercano a Él, cercano a su corazón. Hoy voy a ser no un intérprete de la ley, sino un hacedor de ella. Y acercándose, vendó sus heridas, poniéndole sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios. Mira, no solamente lo cuidó, sino sacó dinero. Vea lo que le dije. Los samaritanos siempre son así. Siempre comienzan con sus manos ayudando y después terminan con su bolsillo. Así mismo lo he visto. Así mismo. Una doctora me decía que me la conseguí en la calle. Me reconoció y me dijo: ¿sabes que fui a Petare? Quedé impactada, yo lloré y yo quiero dar, ¿cómo hago? Que me da miedo llevarlo a la iglesia y si alguien se lo agarra. Y yo le dije, me dio risa, porque la gente es desconfiada, ¿sabes cómo es el venezolano con tanto voz? Y yo le dije: bueno, tome mi teléfono, me lo da a mí.
Yo lo llevo allá a la iglesia para que se quede tranquila. Me dijo, no, pastor, yo no me pelo otro operativo de eso. Ya yo lo estoy siguiendo a ustedes en las redes. Ya yo sé cuándo hay. Y ya yo tengo el contacto con el equipo médico. Ya yo voy para allá. Pero yo quiero ayudar, yo quiero dar. Bueno, este hombre después sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más yo lo pagaré cuando regrese. Lo que hace cuando alguien se acerca a lo que Dios quiere y es movido a misericordia, y una vez que es movido a misericordia, oh, gloria a Dios, dan. Mucha gente, por eso esta iglesia es tan dadora. ¿Por qué? Porque está cerca de la necesidad. Vamos a esos operativos, vamos y pateamos los barrios, vamos a los hospitales, sabemos la necesidad, vamos a las cárceles, entendemos las necesidades y somos movidos. Y traemos los videos y los ponemos para que el que no fue sea movido. Y por eso toda esta iglesia es tan dadora. Por eso toda esta iglesia tiene este corazón en medio de tanta desesperanza y tantos problemas. Algunos nos preguntan, ¿cómo hacen ustedes para que su gente sea así? Bueno, nos la pasamos metidos donde hay necesidad. Y por eso Dios nos mueve a misericordia. Y cuando te mueve a misericordia, te mueve el bolsillo, como pasó con este samaritano y Dios. Pero usted le hubiese pedido una ofrenda al sacerdote y se la niega. Al levita también se la niega, por caminar de lejos. El que camina de lejos no tiene sensibilidad. Por eso esta iglesia no necesitamos manipularla para recoger una ofrenda. No necesitamos mentirle con que si tú das, tú sabes, tu matrimonio va a caminar bien, vas a tener mañana un carro nuevo y tú sabes esa cantidad de fábulas que le dicen a la iglesia. Para manipularte, para dar. No hay que hacer nada. ¿Quién manipuló a este samaritano para que diera? ¿Qué verso le leyeron de la palabra? ¿Qué estudio bíblico sobre finanzas le dieron para que él diera? Simplemente el hombre se acercó, oh gloria a Dios, a la necesidad y fue movido. Cuando tú acercas una iglesia a lo que Dios quiere, la iglesia es movida y la iglesia da. Mira, llego de México, porque estaba en México cuando estaba la actividad en Petare. Y llego de México y estaba pendiente por allá. Y llego del Congreso de México y yo vi la foto y vi todo. Y yo vi muchas camisas blancas. Yo digo, aquí hay más camisas blancas que gente. Pero bueno, me alegró mucho. Y muchos me decían, no, pastor, eso fue una invasión del evangelio. Yo no sé dónde salió tanta gente del evangelio cambia. Son un gentío. Y mucha gente también de allá de Petare, pero nunca esperábamos tanta gente. Y a mí me alegró. Me alegró porque el que se acerca a lo que Dios quiere hacer es movido por Dios. Y le dije a nuestra gente, lo mejor no es tratar de, vamos a regular para la actividad de Katia, para que no vaya tanta gente, porque no hay el espacio. Eso no es lo mejor. Lo mejor es crear el espacio para que todos vayan. Crearlo, buscar la manera. Tomé el teléfono y llamé a nuestro líder Campos allá en Caracas, el líder de la iglesia de Caracas, y le dije, mira, prepárate para Katia, porque va a ir el doble de la gente que fue a Petare. Busca un buen espacio, porque no puedo restringirlo, necesito acercarlos. Necesito que estén cerca y que todos aquellos médicos de Valencia que quieran ir, vayan. Me escribió un correo estando en México alguien de la Asociación de México de Carabobo, no sé cómo se llama la cosa, de médicos, y me dijeron, queremos participar. Vimos el video, vimos las noticias y la sociedad de no sé qué cosas, médicos en Carabobo, queremos ir a Petare y queremos prestarle apoyo. Vayan, claro. Yo no voy a estar que, mira, es que son muchos médicos, no, que vayan todos. Todos, para que sean movidos. Verso 36, ¿quién pues de estos tres te parece? Le pregunta Jesús.
¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia. Mira que el hombre se sabía todo. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y conviértete en un samaritano. Se lo dijo al intérprete de la ley. Jesús le dijo al intérprete, el samaritano es mejor que tú. Anda y conviértete en él. Eso fue lo que Jesús le dijo. No le dijo Pedro, pero le mostró el hueso. Mi Jesús era muy sabio. Qué interesante. Mira, lea conmigo este proverbio y aquí termino. Léalo conmigo. Ya se lo voy a dar. Proverbio capítulo 28. Y aquí termino. Verso 27. Se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. ¿Qué verso dije? 27. Ok. Mire cómo dice la versión Reina Valera. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas. O sea, el que aparta sus ojos es ojos que no ven. ¿Cómo dicen aquí los venezolanos? Corazón que no siente. Como el avestruz, meto la cabeza para no ver. Una actitud humana. Cuando una persona ve sangre, yo no quiero eso, porque le para los pelos. Entonces mucha gente, para no ser movidas a misericordia, prefieren no ver. Para no ser movidos a dar, prefiero no ver. Pero ¿qué pasa cuando tienes esa actitud? Tendrás que muchas maldiciones. Mira como dice la versión Dios habla hoy. Al que ayuda al pobre, nada le faltará. Pero al que le niega su ayuda, mucho se le maldecirá. ¿Entendió? El que ayuda al pobre, nada le faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y no das, todo te faltará. El que ayuda al pobre, nada le faltará. O sea, si tú no quieres que nada te falte, ayuda. Ponte de pie. Dale un aplauso a Jesús. Y dígale a su hermano que tiene a su lado: hermano, estás en la mejor iglesia. Hermana, tienes al mejor pastor. Y también tienes al mejor hermano. El que está a tu lado es el mejor hermano que hay en Valencia. Porque son el ejército blanco. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos van a caminar de cerca? ¿Cuántos van a caminar de cerca? Oh, gloria a Dios. Aquí no hay sacerdotes que ven las cosas y pasan de lejos. Aquí no hay gente encerrada en un templo viendo: ay, vamos a orar por Venezuela, que Dios traiga provisión al pobre, que Dios ayude al necesitado. Sí, ya Dios lo va a hacer, si no es a través de tu mano, hermano y hermana. Así está la iglesia hoy en día. Así están los sacerdotes, así están los levitas. Pero hay samaritanos que Dios está levantando. Y aquí yo veo miles de samaritanos que Dios llamó del norte, del sur, del este y del oeste. ¿Para qué? Para hacer de Venezuela territorio de Cristo. Levante su mano. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia. Yo declaro, Padre amado, ahora en el nombre de Jesús, corazones sensibles. Dios, tú no buscas perfectos, tú buscas rendidos a ti. Este samaritano no era el perfecto. Este samaritano no sabía mucho la Biblia. Este samaritano no guardaba tal vez todos los mandamientos, pero guardó el más importante. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos. Yo declaro ahora el amor de Dios
para amar al prójimo, para amar al país, para sensibilizarse. Yo declaro en el nombre de Jesús que todo deseo de caminar de lejos se va, que todo engaño del diablo para que camines de lejos se va, que todo engaño del diablo para sacarte del evangelio cambia y sensibilizarte y alejarte de Jesús es una trampa que hoy la palabra de Dios alumbra tus ojos. Padre, bendice en el nombre de Jesús para que esta iglesia se mantenga siendo dadora. Bendícelos, Dios, en el nombre de Jesús. El evangelio, El evangelio cambia. El evangelio Cambia realidades. Cambia El circunstancias. evangelio cambia. cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El evangelio cambia la tristeza, y la convierte en gozo. cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. evangelio Y está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El evangelio cambia.